Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro Guerra Parra, con ahí 213075, presentando la asignación número 34, propiedad de los materiales, con la fecha 16 de mayo de 2021, de la materia propiedad de los materiales, con el profesor impartido maestro Alejandro Faciento Ruiz. Dilatación térmica. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La contracción térmica es la disminución de la propiedad métrica por disminución de la misma. Causas de la dilatación. Al absorber el calor, la energía cinética promedio de las moléculas aumentan y con ella la amplitud media del movimiento vibracional, ya que la energía total sea mayor tras la absorción del calor. El efecto combinado de este incremento es lo que da al aumento del volumen del cuerpo. En los gases el fenómeno es diferente, ya que la absorción del calor aumenta la energía cinética media de las moléculas, lo cual hace que la presión sobre las paredes del recipiente aumente el volumen final. Por lo tanto, dependerá en mucha mayor medida del comportamiento de las paredes. Dilatación lineal. La dilatación lineal en física se produce cuando un material aumenta su dimensión longitudinal, es decir, su longitud. Esto se produce por la forma geométrica predominante que posee el material en cuestión. Por ejemplo, la dilatación lineal será más notorio en un alambre de cualquier material cuando éste es sometido al calor o aumento de la temperatura. El coeficiente de dilatación designado por la AL para una dimensión lineal cualquiera se puede medir experimentalmente cuando el valor de dicha magnitud antes y después, donde el incremento de su integridad física cuando se aplica un pequeño cambio global y uniforme de temperatura a todo el cuerpo. El cambio total de longitud de la dimensión lineal que se considere puede despegarse de la ecuación anterior. Cambio de L es igual longitud final menos longitud inicial. Donde también el cambio de la longitud es igual a longitud inicial por A, por alfa. El cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Alfa es igual a coeficiente de dilatación lineal. L0 es longitud inicial, LF es longitud final, T0 es temperatura inicial y TF es igual a temperatura final. Dilatación superficial. Una dilatación superficial es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o material experimenta un cambio en la dimensión de su área superficial, es decir, aumenta el tamaño en dos dimensiones. La dilatación superficial es más notable en un cuerpo cuya forma geométrica predominante es plana, y el aumento de dimensión se nota más a los lados. El coeficiente de dilatación superficial se usa para los sólidos si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido. Su coeficiente de dilatación superficial sea 2 veces mayor. Beta es igual a 2 veces alfa. El cambio del área es igual a área final menos área inicial, donde también área inicial es igual a área inicial por beta por el cambio de temperatura, donde el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Beta es igual al coeficiente de dilatación superficial. A0 es igual a área inicial, AF es área final, T0 es temperatura inicial y TF es temperatura final. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica se presenta con mayor notoriedad en materiales que su forma geométrica resalta más por su volumen, es decir, cuerpos tridimensionales que resaltan su capacidad volumétrica. Se considera que la dilatación volumétrica se produce en tres dimensiones, es decir, un material aumenta sus dimensiones en tres dimensiones, su altura, su ancho y su espesor. El coeficiente de dilatación volumétrico designa por Y. Se mide experimentalmente comparado al valor del volumen total de un cuerpo antes y después de cierto cambio de temperatura y se encuentra que en primera aproximación viene dada por Y es igual a 3 veces alfa. El cambio de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial.
el cambio de volumen es igual a volumen inicial por Y por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y es igual al coeficiente de dilatación volumétrica. Aquí podemos encontrar coeficiente de dilatación lineal, donde es alfa, materiales en Fahrenheit y en centígrados, de aluminio, de latón, cobre, hierro, ladrillo, vidrio, concreto, poliestireno, poliestireno y hule. Y podemos encontrar aquí algunas formas adicionales, como lo que son centígrados, que es igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8 en kelvins, que es centígrados más 273, y los rankings, que es Fahrenheit más 467, dependiendo de qué temperaturas se te piden, será la fórmula que usarás. Por ejemplo, un alambre de cobre de 62 inch se somete a un calentamiento desde 68 a 122 Fahrenheit. ¿Cuál se cambia de longitud? Pues como podemos ver, aquí es una longitud lineal y tenemos la longitud inicial que es 62 inch. Tenemos la longitud final, la temperatura final que sería 122 Fahrenheit y tenemos la temperatura inicial que sería 62 Fahrenheit. Y podemos usar la fórmula, el cambio de longitud es igual a longitud inicial por alfa por el cambio de temperatura. Y podemos encontrar que en la tabla para cobre, alfa es igual a 9 por 10 a la menos 6 Fahrenheit. Sustituyendo el cambio de temperatura es igual a 62 in por 9 por 10 a la menos 6 Fahrenheit por el cambio de temperatura en Fahrenheit, que es igual a 0.030 inch. Conductividad térmica. Es la capacidad de un material de transferir la energía calorífica a través de él por unidad de área. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que evalúa la capacidad de transmitir el calor a través de ellos. Es elevada en metales y en general en un cuerpo continuo. Es baja en polímeros y muy baja en algunos materiales especiales como la fibra de vidrio, que se denominan por ellos aislantes térmicos. Para que exista conducción térmica hace falta una sustancia de ahí que es nula al vacío ideal y muy baja en ambientes donde ha practicado un vacío bajo. J es igual a menos K por el cambio de temperatura sobre el cambio de espesor. El signo menos es necesario porque el calor fluye de una temperatura mayor a menor. K es el coeficiente de conductividad térmica. El cambio x2 menos x1, que es el cambio de espesor, es igual al espesor del cuerpo y puede estar implementado en in o centímetros. Y las temperaturas es temperatura a 2 menos temperatura 1 y se puede diferenciar de temperatura en Fahrenheit o centígrados. Y podemos encontrar algunos coeficientes de conductividad térmica que están en sistema inglés y en sistema internacional. Como podemos ver en el sistema inglés es BTU por in sobre pies al cuadrado por segundo por Fahrenheit. Mientras que en el sistema internacional es J por centímetros sobre centímetros cuadrados por segundo por centígrados. Y un ejemplo de eso es una placa de hierro de 11 in de espesor tiene circulando por una de sus caras agua caliente y por el otro lado un flujo rápido de aire. De esta manera, la temperatura de las dos caras son de 205 y 75 Fahrenheit respectivamente. ¿Cuántos BTU se conoce a través de la placa por minuto? Los BTU, como saben, son una medida de presión. Y tenemos los datos donde la K es igual a 0.14 BTU por in sobre pies cuadrados por segundo por Fahrenheit. Tenemos la temperatura 2 que sean 205 Fahrenheit y tenemos la temperatura 1 que sería 65 Fahrenheit. El espesor tenemos que es igual a 0.11 in y ya podemos despejar la fórmula que sea J es igual a menos K por el cambio de temperatura sobre el cambio de espesor, donde J es igual a menos 14 por el cambio de temperatura que sea 205 menos 65 Fahrenheit sobre 11 in, donde la J es igual a 178.18 BTU sobre
pies cuadrados por segundo. Entonces tenemos que hacer una pequeña conversión de segundos a minutos. Entonces esta se divide entre, no, disculpe, se multiplica por 60 y da que 10.691 BTU sobre pies al cuadrado por minuto es lo que conduce a través de la placa por minuto. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y les agradezco mucho su atención.